El Partido Verde cedió 15 de sus diputados a Morena para la próxima legislatura. Esto fue un acuerdo entre su coordinador parlamentario, Carlos Alberto Puente Salas, y el señor Ricardo Monreal Ávila, que es su homólogo, ¿no? Pero de Morena. ¿Con la finalidad de qué? ¿Cuál es el objetivo? De apoyar a que el partido mayoritario pueda conservar la coordinación de la Junta de Coordinación Política durante los próximos 3 años, lo cual rompe esquemas democráticos en los que hemos venido viviendo, que se alternaba la Junta de Coordinación Política. Clemente Castañeda es el coordinador ya de Movimiento Ciudadano en el Senado. Querido Clemente, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, Javier. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, de verdad. Gracias, como siempre, Clemente. A ver, déjame plantearte primero algo. A ver, ¿ya ganaron Jalisco y ya ganaron Guadalajara o el último minuto también tiene 60 segundos, mi querido Clemente? Bueno, es que en Morena, mi querido Javier, son muy malos perdedores porque cuando ganan es una fiesta democrática y cuando pierden lo quieren arrebatar a la mala. Imagínate tú, nosotros reconocimos que Claudia Sheinbaum ganó, sacó una votación muy importante en Jalisco, justamente en la misma entidad donde ahora nos regatean el triunfo de nuestro candidato Pablo Lemus. Y lo mismo hacen en Guadalajara con Verónica Delgadillo, que fue electa con una distancia considerable de votos, más de 20,000 votos de distancia, más de 3 puntos porcentuales. En fin, con Morena no se sabe, Javier, no son precisamente demócratas y hay muchos ejemplos para hablar de ello, pero vamos a defender el voto de las y los jaliscienses, de las y los tapatíos, y estamos seguros que las autoridades confirmarán el triunfo de nuestra candidata y nuestro candidato. A ver, segundo asunto, los únicos que podían tener una buena cantidad de plurinominales eran ustedes, y a la mera hora no pasó nada. A ver, ¿qué reflexión haces sobre eso, Clemente? Porque al final, no sé, ¿te unes a la crítica sobre representación o cómo ven las cosas? No, yo creo que el sistema electoral tiene muchos vacíos que debieran corregirse inmediatamente. Acepto esa parte, que siempre la interpretación es complicada y hay un espacio para el litigio, incluso el litigio jurídico. Pero es profundamente injusto, Javier, que fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, que sacaron alrededor del 11-12% de la votación, se reflejen a la hora de la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores en condiciones muy disminuidas, apenas el 5%, por poner algún ejemplo dramático. ¿Existe una sobrerepresentación de algunas fuerzas políticas? Sí, incluso la propia Constitución permite una sobrerepresentación de las fuerzas políticas. Lo que no se vale es lo que hicieron en el caso de la mayoría, que no solamente hay una sobrerepresentación excedida de lo que permite la Constitución, porque hay una especie de transferencia, no de votos, sino de triunfos electorales. Para ilustrar un poco el argumento, hay muchos distritos donde los partidos de la coalición no ganaron en estricto sentido a través del partido político que los postula. Y esos votos o esas victorias se le cuentan al partido que sacó menos votos. Es decir, hay un distrito electoral X, el PT sacó 30 votos y a ese se le contabiliza como ganador. A la hora de que se traduce todo eso en la fórmula de la representación proporcional, pues se desfasa completamente lo que ya de por sí es complicado en procesos electorales mayoritarios. Yo lo que creo, Javier, es que las fuerzas políticas como Morena y como sus aliados están, por supuesto, sobrerepresentadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y tienen muchos votos más a la hora de la representación que lo que tuvieron en las urnas. Es inadmisible lo que está ocurriendo en este país. Y el problema, Javier, es que nunca habíamos tenido un desfase tan considerable entre número de votos y números de escaños. Se quedó Dante fuera, ¿verdad? Es correcto, Javier, producto de la subrepresentación de la que fue objeto Movimiento Ciudadano por todas estas trampas que se hicieron a la hora de la asignación. Dante Delgado quedó fuera, toda vez que la propia Constitución y toda nuestra normatividad
habla de una paridad total en la integración tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, por criterios que también están sujetos a interpretación. Dante Delgado quedó fuera del Senado de la República, cuando Movimiento Ciudadano, dicho sea de paso, tiene de sobra votos para que Dante pudiera haber sido senador, e incluso merecía Movimiento Ciudadano cuando menos 6 o 7 senadores más. ¿Qué piensas de esta jugada de ayer del Partido Verde que le da 15 diputados, diputadas a Morena para que controlen los 3 años la Junta de Coordinación Política? A mí me parece, Javier, que lo que está haciendo Morena, hoy partido hegemónico como en los viejos tiempos, es decir, ese régimen que habíamos pensado que había quedado atrás, del gran partido, de la hegemonía no solamente electoral, sino hoy parlamentaria y gubernamental, no tiene llenadera, Javier. Así lo resumiría haciéndome cargo de mis palabras. No es posible que teniendo un respaldo popular y una votación como la que tuvieron, una representación como la que tienen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, recurran a este tipo de triquiñuelas para apoderarse, digo yo, a la mala, de espacios de gobierno como la Junta de Coordinación Política o incluso como las mesas directivas. Me parece que hay una tentación del régimen actual, de lo que se está conformando, en el sentido de borrar por completo cualquier indicio de pluralidad, de diversidad, que es muy sano para cualquier espacio democrático. Por lo tanto, sigo pensando que es un exceso. ¿Por qué? Porque lo que quieren es borrar cualquier diferencia, cualquier disidencia. Y eso, a la hora de tomar decisiones, particularmente en órganos colegiados como la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, puede ser perjudicial para ellos mismos. Ninguna hegemonía es saludable en la vida pública, trátese de quien se trata. Y hoy me parece que están cometiendo excesos de los cuales seguramente se van a arrepentir. Se requiere un solo senador para que tengan mayoría en la Cámara de Senadores. ¿La vendimia va a estar de a peso, mi querido Clemente? Ojalá que no, Javier, por el bien del país. Recuerdo que lo habíamos platicado en tu programa, cuando durante la campaña electoral a Movimiento Ciudadano se le tachaba de esquirol. Sí. Y siempre decían, es que Movimiento Ciudadano tiene un acuerdo con Morena, sin ningún fundamento, por cierto, porque no hay ninguna votación ni ningún acto de Movimiento Ciudadano, ni en sus gobiernos, ni en su representación parlamentaria, que pueda convalidar un argumento de este tipo. Pero hoy, pasada la elección, y después de que cada quien asumió sus posiciones, su lugar, vienen las grandes pruebas. ¿Y cuáles son las grandes pruebas? ¿Cómo te paras frente a las reformas constitucionales regresivas que hoy presenta el presidente, que presenta Morena? Y Movimiento Ciudadano, lo que hemos dicho durante todo este tiempo es: no vamos a cambiar nuestra posición, nos vamos a oponer con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción, a aquellas cosas que creamos que son nocivas para México, entre muchas otras, la mal llamada reforma al Poder Judicial, que es completamente regresiva y que es a todas luces un acto de venganza política. Y cierro diciendo, Javier, pues hoy está muy claro dónde están o dónde estuvieron los esquiroles. Creo que todos quienes nos señalaron a nosotros de estarle haciendo el juego a Morena, pues hoy tendrán que tragarse sus palabras, porque Movimiento Ciudadano seguirá, como lo ha hecho durante todo este tiempo, firme defendiendo lo que cree. Va a ser interesante el presidente de debates que vas a tener y todos los senadores, ¿no? Va a ser muy interesante, Javier, y aunque evidentemente Morena, sus aliados, tienen una fuerza parlamentaria considerable, en el caso del Senado, a punto de lograr la mayoría constitucional, nosotros no damos ninguna causa por perdida. Vamos a mantenernos firmes, vamos a poner nuestros argumentos sobre la mesa, vamos a explicarle primero a ellos, pero sobre todo al pueblo de México, por qué reformas de esta naturaleza son regresivas, y creemos que la razón está de nuestro lado. Vamos a seguir intentando frenar o en su defecto corregir regresiones
de esta naturaleza que no le hacen bien a la vida pública de México. Ya eres formalmente coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, ¿verdad? Entras en funciones el 1 de septiembre. A mucha honra, Javier, así es. Hoy se instaló la legislatura, fui nombrado por mis compañeras, mis compañeros, incluida la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano como coordinador, una vez más, y por supuesto que aprecio muchísimo la confianza que me tienen mis compañeras y compañeros, y allí estaremos haciendo lo que, digo yo, Javier, espero acreditarlo, hacemos con mucha convicción, con muchas ganas, demostrando todos los días que Movimiento Ciudadano es una opción para México. Te mando un gran saludo, Clemente, muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Gracias, Javier, muchos saludos al auditorio, buenas noches. Muchas gracias Clemente. Es que fíjese, no lo olvide, el próximo domingo a las 17 horas, bueno, ya están instaladas las cámaras, pero se da formalmente el inicio del periodo ordinario de sesiones el próximo domingo, 1 de septiembre a las 5 de la tarde. Recuerde que también ese mismo día, por ley, el presidente tiene que entregar su último informe de gobierno. Entonces, para que usted más o menos se dé una idea de qué puede pasar este domingo, el presidente va a dar su informe a las 10 de la mañana en el Zócalo. Y bueno, luego en la tarde irá presumiblemente la secretaria de Gobernación a entregar, así ha sucedido, generalmente es el titular de Bucareli quien va, entonces lo entrega, lo recibe ya la nueva Cámara de Diputados y nueva Cámara de Senadores a través de representantes de los diferentes partidos, bueno, lo que queda, y entonces van y dicen ahí en el Pleno, bueno, ya tenemos esto, lo vamos a discutir, y ahora viene, pues ahora sí que van a hacer toda una revisión, y entonces veremos qué pasa, qué se dice de este informe, que el gran asunto está en que pueden ir a comparecer los titulares de las y los titulares de las diferentes dependencias, pero pueden ir a comparecer y bueno, pues eso puede ser realmente un juego, ¿no? O sea, con la mayoría, pues cada vez que le pregunten algo, saldrá alguien, etcétera. Pues ojalá que haya un debate de otra naturaleza para evaluar lo que ha sido el último año de gobierno del presidente López Obrador. Hay muchos asuntos que cuestionar. No significa que no sirvió, no estoy entrando ahí. Hay muchos asuntos que discutir. El dinero, por ejemplo, Tren Maya, Dos Bocas, muchos asuntos que tienen que ver con la Auditoría Superior de la Federación de diferentes dependencias oficiales, el subejercicio en algunas dependencias, el tema de salud, el tema de educación. Bueno. Sí, muchas gracias. La megafarmacia, que no hay quien diga que esto está funcionando, ¿no? Pero vamos a ver, el presidente dijo que por ahí del 22 o 20 de septiembre sacaría la bandaria blanca para el tema de salud, para demostrar que estamos mejor que Dinamarca. Veremos.